Buenas noches. Espero todos se encuentren bien. Hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de poder congregarnos para escuchar su palabra. Este seminario, Dios nos permite a nosotros la gracia de poder conectarnos con el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación. Vamos a iniciar con la lectura bíblica. Vamos a buscar en el libro de Génesis. Vamos a buscar Génesis capítulo 2. Voy a iniciar leyendo el versículo 4. Desde el 4 en adelante. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Versículo 15 y 17. Dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien. Aquí habla sobre los orígenes de la tierra. Dios creó la tierra, los árboles. En ese momento que describe la palabra, no había llovido, sino que un vapor subía al cielo y ese vapor se condensaba y mojaba las plantas. Y luego Dios creó al hombre. El último día de la creación, Dios creó al hombre. Dios le dio un papel muy importante que lo explica el versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, que lo cuidara, para que le dé tratamiento a la tierra, para los frutos, para que todo árbol que Dios había creado adecuado para el hombre pudiera estar disponible para ellos. Y en el medio del huerto creó Dios dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios también le dio un mandato. Y dice, versículo 17, versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Para el hombre era muy importante, ¿qué cosa? Obedecer la palabra de Dios. Primero, debía labrar la tierra. Segundo, ¿qué debía hacer el hombre? ¿Qué Dios mandó a hacer el hombre? Labrar la tierra y guardarse, cuidarla. Cuidarla. Tercero, puede comer
de todos los árboles, pero, dice el versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios explicó, en la palabra de Dios hay poder, por eso es muy importante obedecer la palabra de Dios. Automáticamente Él obedece, Él actúa, porque la palabra tiene poder para actuar en nuestras vidas. ¿De qué manera? Labrando la tierra y cuidando. Mientras esa palabra de Dios se mantuviera en el corazón de ellos, tanto de Adán como de Eva, no iba a haber ningún problema. Porque iban a percatarse de todas las cosas que debían hacer. Y tendrían mucho cuidado del árbol de la ciencia del bien y del mal, que representaba la muerte en el hombre. En Génesis capítulo 3, vamos a buscar Génesis capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ese fue el origen del pecado. Para nosotros poder querer lo anhelado que es la salvación, primero hay que empezar desde los orígenes. ¿Por qué es necesario una salvación? Los que están bien necesitan salvación. Los que están a salvo necesitan salvación. No. Pero hay una necesidad de recibir la salvación, de conectarnos con Dios, porque cada uno de nosotros heredó el pecado de Adán y Eva. Nacimos en pecado. La muerte representa el apartarse de Dios, cortar nuestra relación con Dios. El pecado es no creer en la palabra de Dios, no recibir la palabra de Dios. El que no cree en la palabra de Dios vive según su manera, vive según la ciencia del bien y del mal, lo que considera bueno, lo que considera malo, actúa según sus pensamientos, su razonamiento. Nosotros también heredamos el pecado y necesitamos volver a Dios. Pero estando apartados, estando muertos, ¿cómo podemos hacer para poder reconciliarnos con Dios? Y miren cómo dije, ¿cómo podemos hacer? Porque es lo que normalmente uno piensa, o el ser humano piensa, yo debo hacer, ¿qué yo debo hacer para volver a Dios, para unirme a Dios? El arrepentimiento es un cambio de dirección. Volver a Dios constituye el arrepentimiento. Es un proceso. ¿Cómo nosotros podemos arrepentirnos? ¿Cómo podemos volver a Dios? Debemos reconocer que estamos apartados, que andamos en pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, que necesitamos caminar en justicia, en verdad, que no queremos vivir una vida siguiendo nuestros pensamientos, nuestros deseos, lo carnal, sino vivir una vida diferente, creyendo en la palabra de Dios. O sea, hay que volver a creer en la palabra de Dios. Eva comió, se dejó persuadir de la serpiente.
si ella hubiese estado cuidando exactamente como Dios le manda, si ellos estuvieran cuidando, labrando la tierra y cuidándola, tuvieran mucho cuidado en aceptar la palabra de Satanás, esa serpiente antigua que en el libro de Apocalipsis nos enseña que se le llama diablo o Satanás. Ellos necesitan la palabra de Dios en su corazón para poder vencer a Satanás. Ellos cambiaron, sustituyeron la palabra de Dios por la palabra de Satanás. En ese momento murieron. De su corazón salió la palabra de Dios y aceptaron la voz de otro dueño. Un dueño mentiroso que los engaña a ellos y que todavía es padre de mentira, porque vive engañando, que es Satanás. Ellos ya cayeron en el pecado, murieron delante de Dios. Aquí no está hablando de una muerte física, una muerte espiritual, una desconexión. Se desconectaron totalmente de la gracia y bendición de Dios. ¿Y qué hicieron ellos para poder solucionar esta situación? ¿Cuáles estrategias ellos tomaron? Vamos a ver. Dice la palabra, vamos a continuar leyendo. Génesis capítulo 3. Versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así. Nosotros podemos olvidar en algún momento de nuestra vida, o quizás tener dudas por alguna o razón, por ejemplo, por alguna cosa en particular. Pero ¿qué es importante? Conectarnos, comunicarnos con las personas que en verdad tienen una respuesta. En este caso, si en el corazón de Eva o de Adán había algún problema, ¿qué necesitaban hacer? ¿Qué debían hacer ellos? Preguntar. ¿A quién? A Dios, a su Padre, Dios, al Creador. Ellos debieron preguntar al Creador, ellos debieron preguntar a Dios, fue quien los creó. Debieron preguntar. ¿Dios le respondería o no le respondería? Dios le respondería. Sin embargo, sus ojos se envanecieron por el engaño de Satanás. Al querer que ellos se consideraran se consideraran igual que Dios. Porque eso es lo que quiere Satanás, ser como Dios, pero no puede. Y quiere transmitir ese mismo corazón a cada persona, de que su sí mismo está por encima de Dios, de que no necesita a Dios. No necesitan a Dios. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Eso es engaño. Eso quiere transmitir Satanás. Que el hombre se apoye en sí mismo. ¿Está dando fruto Satanás? ¿Ha dado fruto Satanás a través del tiempo? El hombre se ha apoyado mucho en sí mismo, sin tomar en cuenta a Dios. Aquí presenta una situación en la que ellos, Adán y Eva, descubrieron que estaban desnudos. Se vieron a sí mismos y tuvieron vergüenza. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios, por el pecado. Esa nueva percepción de sí mismo que no habían conocido. Para ellos fue algo humillante al verse desnudos. No querían presentarse a Dios. Reconocieron, dice la palabra, que estaban desnudos y que no pueden permanecer así delante de todos. ¿Y qué hicieron para solucionar? Ellos buscaron hojas de higuera, hicieron delantales de hojas. Ese trabajo, ese fruto de ellos, se conoce como el trabajo humano. Y eso
se ha heredado generación tras generación. Nuestros padres nos indicaban hacer algo a nosotros, nos indicaban algo, hagan tal cosa. Y a veces nosotros no tomábamos en cuenta lo que nuestros padres nos decían y lo hacíamos de otra manera. No seguíamos sus instrucciones. En el proceso salía un disparate, salía mal. ¿Y qué hacíamos nosotros? Queríamos resolver por nuestra propia cuenta porque teníamos temor. Ay, mi papá me había dicho que hiciera así, así, yo hice de otra manera. Hice a mi manera. Entonces, buscamos la estrategia o la manera de querer tapar las cosas con nuestras propias obras y no consultamos con nuestros padres. Nosotros hemos pasado por situaciones así desde pequeñitos. Queremos tapar las cosas y solucionarlas a nuestra manera para no pasar vergüenza, para no ser castigados por el temor. Así. La gente siempre quiere tapar. Por eso, a nivel mundial, cuando una persona manifiesta una actitud o un accionar diferente a lo que nosotros entendemos que es lo correcto, lo juzgamos, lo criticamos, porque se está viendo lo que está haciendo. Cuando una persona, por ejemplo, hace algo malo, no quiere manifestarlo públicamente. Mira, yo hice algo malo, así no. Sino que siempre quiere taparlo. Cada uno de nosotros heredó el pecado de Adán. Por eso del corazón que tiene pecado surgen muchas cosas pecaminosas. La ira, el enojo, las contiendas, los engaños, mucha mentira. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha peleado con una persona, con un familiar, un amigo? ¿Quién no ha deseado matar a una persona al pelear? ¿Quién no ha robado? Todas las personas en algún momento de su vida han tomado lo que no era suyo. Han peleado con un hermano, han peleado con un primo, con un amigo. Han murmurado sobre otra persona. Pero eso lo queremos tapar. Estamos tranquilos, no se ve. Pero cuando alguien lo saca, muy malo. Pero ¿y nosotros? Debemos ver nuestro corazón. Si no, nunca vamos a cambiar. Cuando estamos en falta, debemos abrir nuestro corazón a Dios, presentarnos ante Dios, para que Dios sane nuestro corazón. Si no presentamos nuestro corazón a Dios como un corazón contaminado, sucio, solamente buscamos otras cosas para querer limpiar nuestro corazón, no se puede. No se puede limpiar. Necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida y nos oriente para limpiar nuestro corazón. Aquí Adán y Eva trataron por sí mismos cubrir su maldad, su desnudez, con hojas de higuera. Pero el trabajo del hombre es así, no sirve. Las hojas de higuera se secan, desde que le da el sol, se destruyen y también si se mojan no sirven. El trabajo de Dios es muy diferente al trabajo del hombre, muy diferente. Para ellos poder librarse de su pecado, solamente necesitan el trabajo de Dios, solamente. Porque el trabajo de nosotros no sirve. Aquí dice en Génesis capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el versículo 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese fue el trabajo de Dios. Si el trabajo del hombre hubiese sido bueno, Dios, ¿por qué tiene la necesidad de hacerle una ropa? ¿Por qué?
Nosotros pensamos que nuestro trabajo está muy bueno. Mi inteligencia, soy una persona muy buena, muy seria. Soy una persona de mucho conocimiento, puedo resolver yo mismo. No necesito a Dios, pero nuestro trabajo es como una hoja de higuera. No sirve. Dios tuvo que preparar una túnica de piel. La túnica de piel es muy resistente. Y detrás de esa túnica de piel hay algo que lamentablemente tuvo que suceder. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Eso lo explica la Biblia en Romanos capítulo 6, 23. La paga del pecado es la muerte. Y Dios utilizó túnicas de pieles y los vistió. Para hacer túnicas de pieles se tuvo que sacrificar un animal. Tuvo que sacrificar un animal. Muerte, derramamiento de sangre. Hay un precio por nuestros pecados. Esta palabra, ese trabajo de Dios, que del Dios preparar una túnica para cubrir su maldad, su pecado, como fruto de su vergüenza, para poder tapar su desnudez, para tapar su vergüenza, Dios tuvo que preparar una túnica de piel y los cubrió. Nosotros también, para poder limpiarnos del pecado, necesitamos otra vestidura, una vestidura de justicia, de la sangre del Cordero, de la sangre de Jesucristo. Podemos tener muchas maneras, muchas ideas de cómo yo puedo salvarme, cómo yo puedo limpiar mi corazón, pero todo lo que involucre el trabajo humano no sirve. Viene siendo una hoja de higuera. Por eso debemos buscar en el trabajo de Dios. ¿Cómo Dios puede hacer para solucionar mi pecado? ¿Cómo Dios puede hacer para solucionar esta situación en la que estoy muerto? Vamos a buscar en la Biblia, vamos a buscar Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios nos salvó a cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Como mencionaba en las Escrituras, el trabajo del hombre no nos permite la justificación. No podemos ser justos delante de Dios por nuestras propias obras. Necesitamos que sea Dios el que trabaje. ¿Y cómo Dios trabajó? A través de Jesucristo. Lo envió a esta tierra a morir, a pagar el precio del pecado, porque nosotros heredamos el pecado y también juntamente heredamos la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró juntamente la muerte. Muertos en pecados. De esta manera, en oscuridad, no podemos ir al cielo por gusto o por conciencia. Mi conciencia me dice que yo estoy bien. Yo hago esto, hago lo otro, voy a la iglesia, ofrendo,
hago tal cosa u otra cosa, pero dentro de nuestro corazón, en lo más profundo, mora el pecado. Por nuestras maneras no podemos dar frutos buenos. Tenemos la semilla del pecado, heredamos el pecado, fruto del pecado es el pecado. Necesitamos cambiar de raíz, de semilla, necesitamos cambiar la semilla y sembrar otra para que el fruto sea de otro tipo. Para que el fruto sea bueno, necesitamos una semilla buena. Necesitamos la semilla de Jesucristo en nuestro corazón. Y el proceso de arrancar la semilla vieja y botarla es el primer paso del arrepentimiento, cuando reconocemos que en nuestro sí mismo, en nuestra manera, en nuestras experiencias, inteligencia, en nuestro apoyo, no hay capacidad alguna para justificarnos por nosotros mismos. No hay. Entonces, desechemos ese apoyo y apoyémonos en lo que en verdad nos trae a nosotros toda esa fuerza para poder vivir bien delante de Dios, caminar con buena conciencia. Entonces, esa fuerza, ese Espíritu Santo, nosotros lo recibimos a través de Jesucristo. Reconociendo, yo estoy muerto con el pecado, pero Cristo murió por mí. Cristo derramó su sangre, como dice la palabra, que sin derramamiento de sangre no hay remisión. En el libro de Romanos se necesita el derramamiento de la sangre. Cuando la última gota de sangre sale del cuerpo de un ser vivo, es evidencia de que murió. Y alguien tiene que morir. Nosotros somos hombres. Jesucristo vino a la tierra como hombre para morir en vez de nosotros. El sacrificio debía ser perfecto, puro, santo. Yo con pecado, en pecado, no puedo vivir en santidad, por más que lo desee. Somos como la hoja que cae del árbol, que no tiene potestad de decidir dónde va a caer, sino cae donde el viento la lleve. Entonces yo no puedo decidir por mí mismo querer ser justo o santo por decisión propia. Necesito recibir la justificación de vida a través de Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros. Se sacrificó en verdad. Derramó hasta la última gota de sangre para salvarnos. Por amor de Dios, por misericordia de Dios. Porque nosotros, siendo enemigos, porque nos apartamos de Dios, Dios nos amó más y nos dio la oportunidad de nosotros ser hijos de Dios. Y eso no lo pudo hacer ni la ley, los mandamientos. Los mandamientos solo nos muestran el verdadero aspecto de nuestra vida, porque son mandamientos santos, justos, son buenos, pero nosotros no podemos cumplir. Nosotros tratamos de cumplirlos. Nos enseñaron desde pequeños. Digo nosotros porque en nuestro caso nos enseñaron desde pequeños a llevar los mandamientos. Aquí en República Dominicana. Quizá en otros países no le enseñan la ley de Dios, los mandamientos. Pero los mandamientos que los judíos tratan de cumplir, la ley mosaica, los 10 mandamientos que se ramifican en 613 aproximadamente, 613 mandamientos, no podemos cumplir. Esa ley no tenía la fuerza para darnos a nosotros la salvación, la justificación de vida, porque por el medio de la ley solamente es el conocimiento del pecado. Vamos a ver eso más adelante. Solamente conocemos del pecado. Ahí dice, no matarás. Yo no he matado. Pero la palabra en Cristo nos dice que si nos hemos enojado contra un hermano, que si le hemos dicho necios a alguien, ya estamos expuestos al infierno de fuego. En San Mateo, capítulo 5, versículo 20, 21, enseña sobre Jesús y la ley. La codicia. Yo no he cometido adulterio, pero codiciamos a las personas en un momento de nuestra vida. Por ahí dice, no codiciarás. Y si yo codicio, entonces me hago infractor de la ley, cometo pecado. Hay problema entonces.
Si analizamos la ley nos damos cuenta que hemos fallado. Entonces, a veces pensamos que hemos cumplido el 99% de la ley, nos falta un 1%. Y Santiago nos dice, en el libro de Santiago nos dice que si nosotros faltamos a un mandamiento, nos hacemos culpables de todos. Entonces ahí nuestra teoría sufre un golpe muy fuerte. Ay, porque sí, yo sé que soy malo, pero no tan malo. Hay gente que es más mala que yo. Yo soy un 50% bueno, un 50% malo, un 60% bueno. Yo soy un 90% bueno, un 10% malo, y con ese 10% yo llego allá arriba, yo llego al cielo, podemos pensar. No tengo, quizás, a partir de qué por ciento yo entiendo que empiezo a tener carga de conciencia. Bueno, a partir de un 30, bueno, yo hice 30% de cosas malas, ahí la conciencia me empieza a mover dentro de mí, se empieza a mover, no sé. Cada persona es diferente. Pero lo que es cierto es que si hay pecado, significa que el corazón está contaminado. Por eso hablaba de una semilla, como metafóricamente una semilla, porque del fruto de una semilla de aguacate, el fruto es aguacate, no puede ser otro. Si la semilla es del pecado, de nuestro corazón brota el pecado. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para poder hacer lo bueno, el poder de Dios, para poder justificarnos delante de Dios. La justificación de vida solamente se obtiene a través de Jesucristo, como leímos aquí. Vamos a volver a leer. Segunda de Timoteo 3:5. Este es el versículo que representa este seminario. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nosotros somos salvos por la misericordia de Dios, porque envió a Jesucristo a morir por nosotros, a derramar su sangre, y no solamente quedó ahí. Vamos a buscar ahora en San Lucas capítulo 10, versículo 25. San Lucas capítulo 10, versículo 25. Nuevamente vamos a reforzar lo que es el trabajo de Dios. No el trabajo del hombre, sino el trabajo de Dios en nuestra vida para recibir la salvación. ¿Qué hizo Dios? Vamos a buscar. San Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Nosotros cuando leíamos Tito 3:5 veíamos que somos salvos no por las obras humanas, sino por la misericordia de Dios. Eso es muy importante. Y quiero hacer énfasis en esa parte: misericordia de Dios. Dios tuvo con cada uno de nosotros misericordia. Es uno de los más grandes gestos de amor, la misericordia hacia los demás. Esta parábola tiene mucha enseñanza, mucha, a nivel de cómo nosotros podemos convivir como hermanos, siendo misericordiosos los unos con los otros, amándonos, a no ver las cosas y las cosas cuando están, tener empatía y actuar. Esa situación que tenía esa persona que estaba como muerta. Pero también hay un significado muy importante. Y vamos, a través de la palabra, vamos a ir estudiando. Vamos a ver. En primer lugar, ¿cuáles fueron las personas que intervinieron en esa parábola? ¿Recuerdan? La persona que fue golpeada y asaltada por ladrones, ¿verdad? ¿Quién más? Un sacerdote, un levita. ¿Quién más? Un samaritano. Muy bien. Vamos a empezar por la persona que fue asaltada por ladrones. Esa persona iba de Jerusalén, vamos a leer, dice la palabra. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. En Jerusalén se encuentra el templo de Dios para adorar a Dios. Él bajaba de Jerusalén. Y fue acechado por los malvados. Y lo dejaron en una condición como muerto. Esa condición, ese hombre, representa a cada uno de nosotros. Nosotros nos apartamos de Dios, salimos de Dios a caer en la muerte, como muertos, impotentes, sin esperanza, sin oportunidad, tirados. No podíamos hacer nada para salvarnos. ¿Cómo una persona impotente, sin fuerza, como muerto, puede hacer algo para salvarse? El hombre pecó delante de Dios y la palabra dice: ciertamente morirás. Cuando el pecado entró al hombre, juntamente entró la muerte. Nosotros, muertos espiritualmente, muertos delante de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para salvarnos? Por ahí pasó un sacerdote. Por ahí también pasó un levita. ¿Y qué hizo el sacerdote? ¿Qué hizo el levita por él? ¿Lo salvaron? ¿Lo ayudaron? Nada. Lo vieron y siguieron de largo. Ningún poder, ninguna fuerza emanó de ellos para salvarlo. Mucha teoría, mucho conocimiento de la Biblia, conocimiento de la palabra, de la ley. Ambos representan a la ley mosaica, los mandamientos. La justificación por obras es lo que ellos anhelan.
pero no pudieron hacer nada. Nada. Como iglesias que tienen mucha filosofía, mucha palabra, doctrina, pero no tiene fuerza. Una fe muerta, una fe sin obras. Esa fe es muerta, no sirve. Grandes templos, grandes cosas, pero no tienen la fuerza para darle la salvación a esa persona que está tirada como muerta. Eso es cada uno de nosotros. Cada uno. Y miren qué fuerte, porque tanto el sacerdote instruido por la palabra o el levita que se encargaba de cuidado del templo y todas las cosas. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, habían muchas personas. Desde el profeta antes de Jesús y Juan, pasaron muchos años. Y en esos años, Roma conquistó Jerusalén, surgieron los fariseos, surgieron los saduceos, los celotes, surgieron grupos diferentes. Estaban ahí muy grupos diferentes, pero se basaban, cada uno tenía su propia convicción, su propia creencia de lo que ellos esperaban que era el Mesías. Algunos de ellos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, los primeros 5 que le conocen el Pentateuco. Otros se apoyaban muchos en normas, aparte de la ley de Dios, tenían otro tipo de norma humana por tradiciones y culturales. Cada uno tenía una manera. Los saduceos no creían en la resurrección, pero cada uno de ellos sabía que había un Cristo. Había un grupo de personas que ellos estaban en contra de los romanos. Ellos esperaban al Cristo como un libertador, alguien que lo liberara del yugo de Roma y fuera el rey. Así. Los fariseos también esperaban un Cristo, pero que actuaba según su pensamiento, según su creencia, su cultura. Cada uno de ellos esperaba un Cristo a su manera. Y el Cristo que vino fue totalmente diferente a todo lo que ellos buscaban. Eso es problema. Eso es problema. Por eso no recibieron a Jesús. ¿Y quién fue el que en esta historia salió y ayudó? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que tuvo misericordia de la persona que estuvo casi muerta? ¿Quién fue? El samaritano. ¿Y el samaritano, quiénes eran los samaritanos? Una persona que desechada por los judíos. Los judíos no querían saber de los samarios, del pueblo de Samaria, no querían. Como un rechazo increíble tenían. Sin embargo, ese samaritano fue quien actuó. Vamos a buscar en la palabra. Vamos a buscar San Juan capítulo 1, versículo 11. San Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Asimismo, el samaritano, una persona que los judíos, los israelitas no reciben, no quieren. Esa persona, el Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios en la tierra, como Salvador, ese Jesús, porque Jesús procede de Dios totalmente, de su propio poder, del Espíritu Santo, por eso es Dios en la tierra, Jesucristo. A él desecharon, lo desecharon. Sin embargo, ese samaritano, ¿qué hizo? Salvó a esa persona que estaba herida, moribunda. Le untó vino y aceite, vendó sus heridas, lo limpió. ¿Qué representa el vino? ¿Qué representa ese aceite? Vamos a ver. Vamos a buscar San Mateo capítulo 26, versículo 28. San Mateo capítulo 26, versículo 28, dice:
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesucristo derramó su sangre para perdonarnos los pecados, para salvarnos de la muerte, como ese señor que estaba tirado ahí en el suelo, que él le untó vino. A nosotros Jesucristo derramó su sangre para salvarnos. ¿Qué más hizo Jesucristo? Dice aquí que le untó aceite. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué representa el aceite? Vamos a buscar San Lucas capítulo 4, versículo 18. San Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice: estoy leyendo San Juan. San Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu Santo de Dios vino a darnos todo esto, a salvarnos, a consolarnos, las buenas nuevas. Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo y nosotros fuimos ungidos. Jesucristo dispuso el Espíritu Santo para cada uno de nosotros por la gracia de Dios, para que nosotros también seamos portadores de la salvación, de las buenas nuevas, para sanar nuestros corazones. Nuestros corazones. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, triste, depresión, situaciones complicadas, amargura. Todo eso podemos sanarlo con el Espíritu Santo. El buen samaritano es Jesucristo. Queremos ser misericordiosos con los demás. ¿Qué hizo el buen samaritano? Sanó las heridas, le untó vino, le untó aceite. ¿Y qué más? Lo montó en su cabalgadura, dice la palabra, y lo llevó al mesón. Él cargó a esa persona. ¿Y qué dice la palabra en Isaías capítulo 53? Isaías capítulo 53. Vamos a buscar. Isaías capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo nos salvó, nos derramó su sangre, su Espíritu Santo, cargó nuestros pecados, cargó nuestras enfermedades, nos llevó a la iglesia, a su templo. Jesucristo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo nos llevó al reposo. Cuando Él llevó a esa persona medio muerta al reposo, a esa posada, ahí mismo representa Jesucristo mismo, nos llevó al reposo. El verdadero reposo se encuentra en Jesucristo, no en ninguna otra cosa. Porque Él nos salvó, nos limpió del pecado, nos permitió su Espíritu Santo, nos permitió una vida nueva. Jesucristo al resucitar venció a la muerte.
Y la palabra dice que nosotros morimos juntamente con Jesucristo. Fuimos sepultados juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él para vida nueva. Romanos capítulo 6. Mañana vamos a continuar compartiendo esa palabra. Nosotros en verdad pudimos recibir la salvación por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Vamos a leer últimamente San Lucas capítulo 10, versículo 25. Ahora vamos a comprender un poquito más esa parábola que Jesucristo compartió. San Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Aquí dice, Pedro descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo a Pedro en el suelo, ¿verdad?, pasó de largo. Asimismo, un levita vio a Pedro llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero Jesucristo, que iba de camino, vino cerca de él y viendo a Pedro fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite, derramando su sangre y su Espíritu Santo. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a su descanso, lo llevó a su templo, lo llevó a su iglesia. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así Jesucristo hizo con cada uno de nosotros. Nos salvó. En verdad, por eso debemos caminar con mucho agradecimiento ante Dios. Por su gracia y misericordia, su compasión nos salvó. De lo contrario, ni la ley, ni los mandamientos, ni nuestros pensamientos, ni nuestras teorías, costumbres, tradiciones, nuestra inteligencia, nuestra experiencia, nada nos hubiese salvado. Por eso debemos apoyarnos en Dios, creer en su palabra. Amén. Entonces hasta aquí yo voy a orar para terminar. Oremos. Señor, gracias porque usted nos permite nuevamente poder reunirnos, nos permite este encuentro para nosotros poder leer su palabra, poder meditar, Señor, sobre nuestro origen. Nosotros, en primer lugar, nosotros nos fuimos creados por usted a su imagen y semejanza, Señor. Ese es el origen del hombre, fue creado a su imagen y semejanza, pero el hombre pecó y murió, Señor. Por eso la naturaleza del hombre se convirtió pecaminosa, fruto del pecado. No podemos agradarle, no podemos justificarnos, no podemos, Señor, por más que queremos, poder agradarle, pero por su gracia, por enviar a Jesucristo, usted nos permitió la esperanza de la vida nueva, nos permitió la salvación, Señor. Gracias por limpiar nuestros pecados, gracias por sanar nuestro corazón, gracias por permitirnos su Espíritu Santo, permitirnos la vida nueva, Señor. Gracias porque usted nos salvó y está con nosotros cada día, Señor. Usted no nos deja solo y por eso estamos muy agradecidos, Señor. Permita que esta palabra more en cada uno de nosotros y que al igual que su corazón, el corazón del buen samaritano, nosotros también podamos servirle, Señor, llevando la misericordia a todas las personas a través de este seminario, que llegue al corazón de cada quien, que esté, muchas personas que nos están viendo, escuchando, pueden estar en la condición, Señor, de esa persona, Señor, que fue asaltada, fue herida y cayó en el pecado, Señor. Asimismo, nosotros con agradecimiento le pedimos que nos dé la fortaleza a cada momento para
para sanar a esas personas, llevar su evangelio, para que su palabra, su misericordia toque el corazón de cada persona, Señor. Permita que este seminario pueda tener buenos frutos, Señor, por su poder y su gracia, y que cada uno de nosotros pueda nuevamente reflejar nuestro corazón con su palabra para cambiar y para acercarnos cada vez más a usted. Dejamos todo en sus manos y lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, nosotros tenemos este seminario miércoles 28, jueves 29 a las 7 de la noche, Iglesia Cristiana Santa Fe, carretera Duarte. Estamos en la entrada del Copal 1, en la misma esquina, y tendremos este seminario hasta mañana. Pasen feliz resto de la noche.